Hoy en Mirador Argentino te vamos a presentar el ferrocarril central del Chubut. Vamos a hablar un poco de su historia. Arrancamos. El ferrocarril central del Chubut era un ferrocarril de capitales británicos que construyó y operó una línea ferroviaria en la provincia del Chubut, en la Patagonia Argentina, y al final del siglo XIX su nombre en idioma inglés era Chubut Central Railway. En 1922 fue nacionalizado y pasó a integrar la extensa red ferroviaria argentina. Esta línea de ferrocarril unía la costa norte del Chubut con la localidad de Las Plumas en el interior de dicha provincia. Funcionó desde el 11 de noviembre de 1888, siendo el primer ferrocarril de la Patagonia Argentina, hasta el año 1961, en que fue definitivamente clausurado por el gobierno nacional. Vamos para atrás y empezamos con los primeros años y su etapa privada. Allá por 1884 el gobierno argentino le otorgó al inmigrante inglés Lewis Jones una concesión para construir y operar una línea de ferrocarril entre el valle interior del río Chubut y Puerto Madryn, al sur de la península Valdés. Con la ayuda del ingeniero Asabel Bell, Jones fundó una compañía en Liverpool, Reino Unido, para financiar su construcción. El 20 de octubre de 1884 se sanciona la ley número 1539, que autoriza las obras del ferrocarril. En la segunda mitad de 1886 comienza el tendido de las vías desde los extremos, desde Puerto Madryn. 250 obreros solteros bajo la dirección del ingeniero Jones Williams, y desde Trelew, aprovechando la existencia de agua dulce y las ventajas de un relieve frente a la laguna Chiquichano, que protegía el emplazamiento de las inclemencias climáticas y de las periódicas inundaciones. Para las obras llega el velero Vesta con más de 400 inmigrantes, entre ellos españoles, italianos, sirio-libaneses, galeses, entre otros, además de traer los materiales para la construcción. El tendido de aproximadamente 70 kilómetros se completó en poco más de un año y medio, y para fines de 1887 se incluyó la primera línea telefónica de la región, para una época en que el viaje a caballo desde Valle al Golfo Nuevo demandaba unas 20 horas. Reducirlo a solo 2 horas gracias al ferrocarril fue todo un acontecimiento. El 11 de noviembre de 1888 abrió al público una línea de 70 kilómetros entre Trelew y el muelle de Puerto Madryn. Desde Trelew, la línea fue extendida 50 kilómetros hasta Gaiman el 31 de diciembre de 1908 y de allí a Dolabón el 12 de octubre de 1915. Para 1910 se inaugura un nuevo muelle en Puerto Madryn, el actual Comandante Luis Piedrabuena, de 450 metros de largo, y para 1913 se inaugura la nueva estación ferroviaria de Madryn. En 1920 la compañía fue nacionalizada y luego la línea se extendió hasta Las Plumas. Sin embargo, la construcción de esta línea se detuvo en esta localidad sin que se continuara posteriormente, aunque en 1923 se construyó el ramal hacia Rawson y Playa Unión. Las obras paralizadas a 138 kilómetros de Dolabón tenía como proyecto llegar a Paso de Indios. La decisión de no continuarlas se justificaron desde el gobierno en que no apoyaría tráfico significativo a la línea, además de afirmarse que por detalles técnicos resultaba poco aconsejable extenderla a puntos tan distantes del origen de la línea. La idea era extender la línea hasta Trevelin y Esquel, Colonia 16 de octubre, y luego conectarse al ferrocarril de Comodoro Rivadavia para llegar hacia esta ciudad, y también conectarse en Esquel con la Trochita para llegar a Ingeniero Jacobacci. También se esperaba que el Estado incorporara locomotoras diésel y construyera una línea de trocha ancha desde el puerto Madryn hacia Sierra Grande, y finalmente su conexión con el ferrocarril General Roca en San Antonio Este. También se especulaba con incluir servicios de ómnibus bajo explotación del ferrocarril para nutrir a las líneas ferroviarias existentes.
la decisión de no continuar el ramal se aduce que, según Clemente Dunruff, dice que no avanzó porque se oponía a los intereses ingleses, que querían la Patagonia solo para ganado. Otra opción es la de Eduardo José Míguez, La tierra de los ingleses en la Argentina, que afirma que la compañía, la Argentina Southern Land Company, empresa ganadera en el sur del Río Negro y en Chubut, truncaron el proyecto ferroviario con el cual se habrían comprometido cuando descubren la baja calidad de la tierra, con la que pensaban financiar la construcción. Además, se sumó el factor internacional, dado que la Primera Guerra Mundial, más el sector político importante que consideraba que los recursos del Estado debían destinarse a la región pampeana, por último, la muerte de Roque Sáenz Peña y la continuación de Victorino de la Plaza. En 1914 se termina de sepultar todo proyecto sobre este ferrocarril. Su nacionalización. El ferrocarril se mantuvo bajo explotación de compañías privadas hasta 1922, en que es transferido al Estado Nacional. El Estado solo tuvo contrato de arrendamiento de 12 meses, desde el 1 de noviembre de 1922, con el ferrocarril. Se intentó completar la compra total lo más pronto posible, pero el estado financiero era desastroso durante la mayoría de los años 20. La compra formal fue efectiva recién solamente en el año 1936. También en 1922 se empezaba la última ampliación. Así se comenzó el ambicioso plan de extender la línea hacia el oeste. La conexión a la gran red sería por trocha angosta de 75 centímetros. Ante este plan se cambió la vía original a trocha de 75, ya que la original era métrica. Esto extendería el ferrocarril para formar una red más grande desde la línea a San Carlos de Bariloche hasta los ramales de Comodoro Rivadavia y Puerto Deseado. En marzo de 1924 fue el último intento de ampliarlo con un plan que empalmaría con Esquel y de allí con la línea de Ingeniero Jacobacci. Pero llegados a los rieles a Altos Las Plumas, se informa que los trabajos quedan suspendidos y la línea en explotación ve mermando paulatinamente su movimiento, ya que las nuevas extensiones prácticamente no le aportaban mayor tráfico. Entre los pretextos que se expusieron para su paralización estuvieron la bajada del cañadón Las Plumas, la mala planificación de la trocha de 0,75 en desmedro de la de 1 metro inglesa. Hizo posible la bajada hacia Paso de Indios, pero imposible que las formaciones subieran hacia Las Plumas. Para continuar el trazado a Paso de Indios se debería ejecutar un nuevo trazado y expropiar la línea inglesa central del Chubut, tramo Madryn-Dólabom, aunque el estado del trazado se hizo y la compra del ferrocarril fue exitosa, solo se dieron promesas a los ciudadanos y no se volvió a retomar ninguna obra significativa desde el Estado. A pesar de que desde la paralización los pobladores de la zona reclamaron incesantemente, la excusa fue desde entonces que la obra no estaba en el presupuesto de Ferrocarriles Argentinos, el cual se dictaminaba en el Congreso. Para retomar la obra solo era necesario contar con mano de obra, porque el material ya estaba en los depósitos de Madrid. Los pobladores iniciaron intensos reclamos desde 1924, reclamando que se completaran los 150 kilómetros que separaban Las Plumas de Paso de Indios. Sin embargo, las autoridades nacionales, en vez de completar ese tramo a Paso de Indios o llevar la línea a la cordillera, deciden en cambio iniciar la construcción de la trochita con el material de Madrid, que este era específicamente para la conclusión de la línea de Madrid. Ante este hecho, los vecinos inician un fuerte reclamo a las autoridades por todos los medios de comunicación de la época, sin éxito. Los ciudadanos fueron más allá de esto y denunciaron que el material rodante adquirido para la línea se estaba perdiendo en el abandono en Madrid, Trelew, Dólabom y otras localidades. También se atacó la innegable predisposición del gobierno por invertir en temas mucho más caros y centralistas como la pavimentación de la ruta Buenos Aires-Mar del Plata. La trocha original, como ya te dijimos, fue de 1 metro, pero posteriormente se adoptó la de 75 centímetros.
No obstante, ambas trochas persistieron aún hasta 1930. Luego desaparecería la de un metro definitivamente. Desde mediados de siglo, el ferrocarril sintió fuerte competencia frente al transporte automotor, supuesto modo no cooperativo. Las esperanzas volvieron con el anuncio de la construcción del ramal de 10 kilómetros hacia dique Florentino Ameghino. Estos trabajos finalizaron en 1945. El ramal partía desde Las Chapas hasta el dique. Para acercar cerca de 1.500 toneladas por mes de cemento llegaban desde Comodoro Rivadavia por vapor y tren. Además, había 2 estaciones provisorias para los campamentos de obreros. En 1948, tras la nacionalización de Perón, el decreto 32.574 reorganizó las líneas ferroviarias administradas por el Estado. Producto de este ajuste, se crearon 8 ferrocarriles: la línea General Mitre, General Belgrano, Domingo Sarmiento, General Roca, General San Martín, General Urquiza y Patagónico. Por este motivo, los ferrocarriles de Comodoro a Sarmiento, de Puerto Deseado a Las Heras, de General Vinter a San Juan y de Puerto Madryn a Altos de las Plumas integraron el nuevo ferrocarril patagónico. Bajo esta administración, todos los ferrocarriles vivieron un periodo dorado en esa época. Sin embargo, a pesar de que se intentó ganar más tráfico y coordinar con los servicios marítimos, la mala gestión administrativa con demasiados empleados, falta de capital y la imposibilidad de competir contra el transporte automotor más eficiente hicieron que los clientes se decantaran por los camiones poco a poco. La gerencia del ferrocarril se ubicó en Puerto Madryn. Los ferrocarriles operaron como empresas autónomas para luego quedar bajo la órbita de la Empresa Nacional de Transportes, ENT, empresa responsable del transporte tranviario, subterráneo y automotor nacionalizado. En 1956 se creó la Superintendencia de Ferrocarriles y en 1958, al liquidarse la Empresa Nacional de Transportes, se constituyó la Empresa de Ferrocarriles del Estado, la famosa FA. Para esos años el tráfico estaba agonizando. La superintendencia realizó un correcto diagnóstico de la situación. La única solución a los inminentes cierres era la construcción del ferrocarril transpatagónico, que nunca fue hecho. De hecho, lo estamos esperando. De todas formas, la nueva organización bajo el Roca terminó por condenar a casi todas las líneas patagónicas. En apenas algunos años siguientes, las clausuras comenzaron por parte con el plan Larkin y continuaron luego con Videla y Menem. Una investigación posterior al final de las líneas patagónicas expuso que las razones que llevaron al cierre de estas líneas aisladas fueron la administración del ferrocarril desconocía el verdadero sistema de explotación de los ramales patagónicos. Además, se determinó en ese estudio que el rendimiento era mínimo para la empresa y que existía una falta de renovaciones de las unidades de transporte y una carencia total de respuestas para efectuar las reparaciones necesarias. Otro informe, pero de 1949, informa que a pesar de contar con más población y longitud que sus líneas hermanas, más al sur, no movía la mitad de los pasajeros de la línea Comodoro Sarmiento y movía una carga similar a la de línea Dorado Las Heras. Antes de que entre en crisis en el año 47, el transporte de pasajeros tuvo un gran desarrollo desde el año 39, cuando se registraban 40.236, hasta 1948, cuando se movilizaron 197.936 pasajeros. El aumento llegó a su fin en 1949, cuando se movilizaron 161.805 pasajeros. Esto se debió a la inundación del río Chubut, en tramo Trelew-Rawson, que paralizó el servicio desde junio a agosto. Por último, para 1949 se recorrieron 146.220 kilómetros en sus vías. Tras la nacionalización de los ferrocarriles en el año 48, el ferrocarril no recibió material nuevo, manteniéndose con el propio desde los talleres de Madrid, material que por otra parte tan solo tenía 25 años de servicio. En momentos de baja densidad de pasajeros, ciertos servicios fueron necesarios cubrir con coches motores que fueron fabricados en estos talleres.
Para el año 1950 se fabricaron 3 unidades automotores a nafta sobre la base de coches remolcados Family Rocks de 1922. Se trataron de unidades unidireccionales, por lo que para su regreso requiere el uso de mesa giratoria o un triángulo. En ese momento se inaugura estas últimas inversiones significativas que el Estado hizo. Un coche motor para el ramal Trelew-Rawson, construido a partir de un vagón de pasajeros, 17 viviendas para ferroviarios en el Puerto Madryn y 8 en Trelew. Acondicionamiento de las vías y recambio del piso del muelle del Puerto Madryn. En 1953, poco tiempo antes de la desaparición de este ferrocarril, que estaba administrado por Ferrocarril Patagónico, con su gerencia en Puerto Madryn, se reunieron trabajadores con el impulso del gerente del ferrocarril para formar un club social en los galpones ferroviarios, bajo el gran objetivo de dar contención a la familia de los ferroviarios, bajo la denominación del Club Ferrocarril Patagónico Social, Deportivo y Cultural. Nace a mediados de los 50, hoy llamado Club Social y Deportivo Ferrocarril Patagónico. Los años finales del ferrocarril. Último intento de salvar la línea. Este ferrocarril, como todas las líneas del sur de Río Negro, sufrieron la baja rentabilidad siempre por su aislamiento. Para ser útiles, tenían que traer cargas hacia y desde las ciudades del norte. Solo era posible con la ayuda de los vapores de cabotaje que hacían el viaje hacia los puertos de Bahía Blanca o Buenos Aires. Los camiones no tenían la necesidad de transbordar sus cargas al ferrocarril para la parte final del viaje. Las cargas eran dañadas en tránsito y existía la falta de atención al cliente. Con un sistema que era muy complejo, los informes ferroviarios de las décadas del 50 y 60 lamentan atentamente la imposibilidad de la explotación con los vapores. La otra cara eran los servicios con camioneros, que eran vistos como rápidos, regulares y con un servicio puerta a puerta. Para completar la ecuación desfavorable, las líneas patagónicas no tenían población significativa ni en la suma total de sus localidades. Para 1956 logró una mejoría en comparativa con el año 55 en cuanto a las cargas por el transporte de caolín, en torno a las 4.058 toneladas. El último intento por salvar el viejo tren vino desde Ferrocarriles del Estado en 1957, con un informe de la Superintendencia Seccional Tráfico el 4 de febrero, en el que se aconsejaba de modo inmediato la construcción de una vía de trocha ancha desde San Antonio Oeste, pasaría por los yacimientos de mineral de hierro en Sierra Grande hacia Puerto Madryn, desde esta ciudad por etapas a los ferrocarriles aislados de Comodoro y Deseado. La unión entre San Antonio y Madryn sería la trocha ancha 1676. También se proyectó extender este tamaño de trocha por lo menos hasta Trelew, ya que en ese nudo convergen y se conscriben las operaciones comerciales de más importancia, al igual que los tráficos. El proyecto aseguraba que se obtendría tráfico de la explotación de minas de excepcional riqueza de Sierra Grande sin competencia por medio alguno. La propuesta comenzó a ser llamada Ferrocarril Transpatagónico. Hasta el día de hoy, este tema aún se recuerda y es revivido por actores políticos de momento. Ya para ir terminando, te vamos a contar lo que fue el periodo final. La construcción del ferrocarril en trocha de 1 metro y posteriormente bajo propiedad del Estado en angosta de 0,75 impidieron cualquier conexión con el resto de la red ferroviaria argentina. Otro factor de su decadencia fue la velocidad que alcanzaba con esa trocha angosta unificada en las décadas del 30 y 40. Era un promedio de 25 km por hora, lo que hacía inadecuada para competir con el transporte automotor. A partir de la progresiva introducción del asfalto en las décadas del 50 y 60, para completar su decadencia estuvo el poco margen de población que servía. No tardó en ser deficitaria. Un balance de 1960 arrojó que los gastos ascendían a 42.876
527 millones y las ganancias solo eran de 7.867.000 pesos. La rápida decadencia se explica por una cantidad de factores que afectaron a la red ferroviaria en todo el país. Las cargas, que para 1956 eran de 70.091 toneladas, para 1960 eran solo de 29. El descenso se debe a la intensa campaña competitiva que desde hace años viene ejerciendo el camión en detrimento del transporte ferromarítimo, que provoca la falta de buques en el litoral de la costa y en consecuencia el desplazamiento de las mercaderías generales y productos regionales por aquel conducto que por razones tarifarias no se aconsejaría. El número excedido de personal se amplió a 300 empleados, sin ningún control, hicieron menos rentable el servicio. Esto devino a que fueran constantes los reclamos por las condiciones de trabajo. Todo ello tomó más impredecible aún el servicio ferroviario. Hacia 1957 ya se empezaron a plantear los rumores sobre su posible clausura. El sindicato no pudo responder correctamente al grave deterioro, ya que la organización obrera se había resentido tras la Revolución Libertadora que depuso al presidente Perón. La Junta Militar había dispuesto la cesantía de sus principales dirigentes, aunque en 1958, tras la victoria de Frondizi, algunos de ellos fueron reincorporados. La CGT, reorganizada, pasó a ser dirigida por Gilberto Hughes, en un contexto donde la presentación de diversos conflictos con las empresas entre los mismos dirigentes sindicales, ya que la instalación de las primeras fábricas en la zona del Valle del Chubut se integró al gremio textil y a la central obrera. Todos estos cambios en el polo obrero replantearon la situación y los intereses. Otra de las razones para extender la rápida decadencia del ferrocarril fue que la estructura que generaba el intenso trabajo entre el ferrocarril y el transporte marítimo se mantuvo funcionando hasta finales de la década del 50 y los primeros años de los 60. En esta misma década se levantan las franquicias aduaneras, desaparecen las últimas empresas marítimas de cabotaje, al igual que la compañía mercantil de Chubut. Finalmente cierra el ferrocarril patagónico. Ya con el Plan Larkin en juego, el país sucumbió en una ola de protestas. Sin embargo, en la región sur no se registró enfrentamientos violentos. Cuando los ferroviarios pretendieron regresar a sus puestos tras el fin del conflicto con el nivel nacional, encontraron la clausura definitiva del ramal. Tomás expuso en su testimonio. En octubre hubo una huelga en toda la República, desde las provincias hacia la capital federal. Nos movilizamos hacia allá, porque no daban cumplimiento a los reclamos de los ferroviarios y todas esas cosas. Tenía sus conversaciones con el gobierno, pero apoyaban al mismo tiempo. Tuvimos una huelga de casi 40 días en todo el país. Ahí aprovecharon esto para provocar los cierres del ferrocarril. Siguieron funcionando acá en Patagonia los trenes de Comodoro y deseados estaban en el decreto de clausura, pero lo sostuvieron un tiempo. Tomás, obrero ferroviario, los ferroviarios que perdimos el tren. Otro factor que se dio muerto al ferrocarril, según el mismísimo ferroviario Tomás, era la poca lucha del personal, lo que evidenció en que las medidas de lucha, como una huelga en noviembre de 1960, no fueron convocantes. Además, su testimonio expresa la escasa reacción colectiva ante la clausura. El problema más grave que nos tocó fue cuando se clausuró el ramal en el año 61. Estaba solo. Acá empezaron a indemnizar a la gente y la gente se fue. Fue fundamental para el cierre el limitado apoyo de otros gremios. Los nuevos gremios textiles y metalúrgicos del norte de Chubut eran una fracción más dinámica de la clase obrera regional y no estaban interesados en defender la emblemática de la etapa previa a la industrialización subsidiada. Los pocos ferroviarios que buscaron generar la movilización como ciudad o región no fueron apoyados por el resto de la sociedad. Esto se explica porque el ferrocarril ya no era visto como un factor de progreso y ese rol lo pasaba a cumplir el
proyecto industrializador integrado al transporte automotor y a las rutas pavimentadas que conectarían la región con el norte del país. Los ferroviarios jugaron su última carta, que era la política provincial. El ferroviario Vicente de Caro testificó que los obreros ferroviarios que se negaron al cierre, los mismos armaron una comisión de la Unión Ferroviaria y la Fraternidad. Se intentó crear un ferrocarril provincial de 3 vistas a la gobernación a cargo de, en esa época, Jorge Galiña. La propuesta planteada fue que el político comprara el ferrocarril. Sin embargo, el mandatario vaciló y finalmente se negó. La última propuesta comunicada al gobernador fue armar una cooperativa a cargo de los ferroviarios. No obstante, el funcionario político ya estaba intransigente y pertenecía a la órbita partidaria de Frondizi, que ordenaba el cierre. Para completar una mala situación, no hubo registro escrito, todas las negociaciones fue de palabra. Estas gestiones ante el gobierno de la provincia incluyó asambleas entre los asociados que agrupaban los sindicatos ferroviarios, con el comercio y agencias navieras en procura de llegar a concretar la rehabilitación de la línea. Pero ya el plan Larkin estaba lanzado. La línea estuvo plagada de rumores de cierres. Fue definitivo ya para el año 1960. Estaba listo el informe que recomendaba su abandono junto con líneas vecinas como la Trochita, el ferrocarril de Puerto Deseado y el ferrocarril de Comodoro, entre otros. La línea finalmente fue desactivada el 30 de octubre de 1961. Esto devino cuando tras algunos paros parciales se inició la gran huelga ferroviaria nacional que se prolongaba por 42 días. Para ese momento ya habían comenzado los cierres de ramales, talleres y coches comedores. Los empleados de este ferrocarril se sumaron a estas medidas sin acciones en las calles y al pretender regresar a sus puestos, una vez que el conflicto había finalizado a nivel nacional, los trabajadores se encontraron con la clausura definitiva del ramal y la imposibilidad de trabajar. Todo este marco se correspondió con política de reformulación de la economía llevada a cabo por el presidente Arturo Frondizi, llamada Plan Larkin. El general norteamericano Thomas Larkin, vinculado por cuenta del Banco Mundial, propuso al presidente radical Arturo Frondizi reducir de 50.000 kilómetros, suma tomada con la extensión de los ferrocarriles económicos, 29.000 kilómetros a 29.000 kilómetros. Es así. Así se surgió el denominado plan. Consistía en abandonar el 32% de las vías férreas existentes, despedir 70.000 empleados ferroviarios y reducir a chatarra todas las locomotoras a vapor, al igual que 70.000 vagones y 3.000 coches. El presidente Frondizi aceptó esta locura, que era avalado por el Banco Mundial, así que se inició la masiva erradicación de locomotoras a vapor y una larga serie de cancelaciones y levantamientos de vías. La nueva propuesta económica produjo numerosos cierres de la red ferroviaria argentina. Un disparate lo que se hizo en esa época. Entre el año 61 y 62 fueron transferidos al ramal ferroindustrial Eva Perón. 50 vehículos entre locomotoras, vagones y coches. Uno era del gerente de la línea. También se envió un coche con baño y cocina, salón incluso con cama y pequeños lujos. Otro coche de 12 butacas, de clase Pullman, restauradas, y uno más con 2 camas y cocina y baño. También otros chárteres que se acomodaban al tren carguero. Todos fueron usados por funcionarios, especialmente relacionados con yacimientos carboníferos fiscales. Lo hacían en trenes charter, con 3 coches de pasajeros. Para 1962, una autora local comentaba que los yacimientos ferríferos de Sierra Grande, en Río Negro, tendría el embarcadero a Madrid. Se estimaba que en 1965 ya funcionara un ferrocarril de 154 kilómetros de Sierra Grande a Madrid, y las obras del puerto de aguas profundas se hallaran muy adelantadas. Esta obra permitiría a Madrid ser el gran puerto de mar hacia donde convergería toda la producción de la zona, no solo el hierro, también minerales diversos y cemento. La obra fue concretada y el puerto que se eligió fue el de Punta Colorada.
Se pensó en 1964 una rehabilitación, pero encontró un fuerte rechazo de la empresa local de autobuses. Ya tenía más poder una empresa de autobuses que un ferrocarril nacional. Las vías estaban intactas y el material rodante estaba resguardado en los galpones de Trelew. La esperanza pronto se desvaneció por el misterioso incendio que quemó totalmente a 15 coches. Este fue el golpe de gracia para el Central. El hecho fue intencional, obviamente. Estaban todos pensando en el plan Larkin. Pero nunca se dio con los culpables, pese a que la mayoría señalaba que los interesados en sepultar definitivamente el tren eran los propietarios del autobús. Bueno, llegado a todo esto y ya para terminar, vamos a hablar de su desmantelamiento. Con la llegada de gobiernos que pretendieron más racionalización, se procedió a desmantelar vías entre 1969 y 1974. De este modo, Onganía, en su primer año inició el desmantelamiento con levantamiento de vías, otras infraestructuras. Esto terminó haciendo irreversible la clausura. La última porción vial estaba en el túnel de Gaiman. El barrio ferroviario de Trelew, con frente sobre la avenida Fontana y las calles San Martín y Roca, correría la misma suerte de su ferrocarril. Pese a que fue habilitado entre 1951 y 52, el argumento esgrimido para su destrucción fue el aspecto del barrio no era acorde al lugar céntrico que ocupaba y con las pretensiones de progreso. Siempre, entre comillas, ponga esta palabra, señores. Progreso. Después nos agarramos la cabeza. Y modernización de la ciudad. Cobró fuerza durante la dictadura militar y las familias fueron finalmente desalojadas ya en 1977. En marzo de 78 se comenzó la demolición. Hoy en día el sitio del antiguo barrio está ocupado por edificios de departamentos como el edificio Fénix, según los testimonios de los ocupantes. Entre 1977 y 78, las familias que residían aún en las casas tuvieron que soportar amenazas de los militares para que dejasen sus hogares. Tras la desactivación de la línea, los pobladores iniciaron el levantamiento de las vías para corrales, casas y otros. Actualmente estos corrales de durmientes y los terraplenes son los pocos vestigios de que existió este ferrocarril. Algunas de las estaciones siguieron en uso, por ejemplo la de Trelew y la de Madryn, funcionaron algunos años como terminal de ómnibus. Qué triste esto. Tanto la estación de Trelew como la de Gaiman. Actualmente funcionan como museos. La estación de Rawson fue desmantelada, mientras que las estaciones ubicadas desde Campamento Villegas hasta Las Plumas se convirtieron en estancias. La estación Playa Unión se conservó como una comisaría de la provincia del Chubut. En 1993, el Consejo Deliberante de la ciudad de Rawson proclamó monumento histórico municipal al puente ferroviario Rawson-Playa Unión, que se encuentra pasando este punto camino a Playa Unión, siendo uno de los pocos puntos ferroviarios resguardados y visibles. La gran consecuencia de su desactivación fue un gran número de trabajadores desocupados y aproximadamente 300. Pero lo más hiriente fue que dejó en esta región el gusto de un esfuerzo de muchos años que terminó en la nada. Según algunos historiadores, el cierre de la MAN no repercutió en lo económico, ya que hacía tiempo que el transporte automotor y el mejoramiento de las rutas venían quitando al ferrocarril de carga y los pasajeros. Sin embargo, otros historiadores afirman que el impacto de la desocupación fue notorio y el levantamiento del ramal inició un lento y dificultoso proceso de emigración. Por último, el ferrocarril atravesó la vida cotidiana de los pueblos a los cuales servía, por lo que su cultura e identidad también fue dañada con su cierre. Haría de la zona un corredor turístico y su conexión con la red nacional lo convertiría en un importante nexo con la cordillera y con un excelente paso para las zonas más australes. En Trelew aún permanecen sin obstáculo 3 puntos cardinales que permiten replantear la posibilidad de un ramal. Actualmente, a lo largo del trazado existen construcciones edificadas sobre el espacio de antes ocupaban los rieles. Durante más de medio siglo, el ferrocarril fue un elemento fundamental para el desarrollo regional del valle interior del río Chubut y no deja
de ser recordado como tal a pesar del tiempo transcurrido. Lamentablemente, yo te puedo seguir leyendo sobre historia, sobre cómo fue la desaparición de este ferrocarril, pero cabe una reflexión. Nosotros, para poder viajar a la Patagonia, hoy día y desde hace mucho tiempo, hay que pagar sumas exorbitantes en transporte automotor, ni hablar del aéreo. El ferrocarril, siempre los políticos, toda la Patagonia, hablan del tren que va por la costa, que iría desde de una punta a la otra, de llegar casi al final de la ruta 3 y llegar a Ushuaia, se hicieran un puente o un túnel. Y siempre le dicen a la gente, para las elecciones, que vuelva el ferrocarril, que tendría una comodidad, más velocidad, que se conectaría con Bahía Blanca y un montón de cosas. ¿Por qué esto? Porque ellos, los políticos, saben que es muy caro vivir en el sur y es muy oneroso pagar un pasaje de colectivo para llegar a Buenos Aires. Lamentablemente es nuestra historia. Nos tenemos que hacer cargo como argentinos todos. Esto es así. Así que nada, será hasta la próxima edición de Mirador Argentino Transporte.